Buenas noches, hermanos. Como les había anunciado, tenemos con nosotros a Monseñor Luis Martínez, el vicario general de nuestra diócesis, y en este día pues vamos a tratar un poquito de este acontecimiento que nos reúne en torno al 25 aniversario de la elección canónica de nuestra parroquia. Buenas noches, Padre. Muy buenas noches, Padre Humberto. Pues me da mucha alegría compartir contigo este momento y con nuestros hermanos de esta hermosa comunidad de la Anunciación del Señor. Padre, en primer lugar, quisiera preguntarte el término canónico concretamente de la elección canónica de una parroquia. ¿A qué se refiere eso? Bueno, recordemos que una parroquia es una comunidad de fieles que está erigida establemente dentro de una diócesis y que se da al cuidado pastoral, a la cura pastoral de un párroco bajo la autoridad del obispo diocesano. Entonces, cuando nosotros vemos esta perspectiva de que es una comunidad estable con el párroco al frente bajo la autoridad del obispo diocesano, entonces ya nos va vislumbrando lo que implica precisamente una parroquia. En una parroquia es donde nosotros vivimos concretamente nuestra vida de fe. De hecho, muchas mujeres antes de dar a luz, pues van y dicen: Padre, bendíceme. Luego, cuando nacen los hijos y los bautizan, los incorporan a la iglesia. ¿Y eso dónde lo hacen? Pues en una parroquia. Luego van creciendo, reciben los sacramentos de la Eucaristía, de la confirmación. ¿Dónde? En la parroquia. También, si están enfermos, se ungen en la parroquia. Se van a casar en la parroquia. ¿Dónde hacen las exequias ya cuando alguien fallece? En la parroquia. Entonces vemos que la experiencia de fe de la mayoría de los fieles se vive precisamente en una parroquia. Tú tienes tu fe de bautismo, entonces allí inició la vida cristiana tuya y de muchos de nosotros. Siempre tenemos nuestra fe de bautismo y la mayoría de ocasiones dicen parroquia de. Entonces, cuando nosotros hablamos de la erección canónica de una parroquia, es cuando esa parroquia se funda, cuando esa parroquia ya tiene una personalidad jurídica propia. Eso se llama erección canónica, porque es un acto pues con toda la formalidad, con toda la legalidad que la Iglesia tiene, de acuerdo a sus normas canónicas. Se llama derecho canónico, con todas esas normas, toda la solemnidad que esto implica. Y entonces es cuando el obispo dice: aquí va a haber una nueva comunidad parroquial. Ahora, es tan importante ese momento que para que el obispo pueda erigir una parroquia, se le pide que escuche al consejo presbiteral. Entonces, no es cualquier cosa. Recordemos que el consejo presbiteral es un organismo que le ayuda al obispo precisamente a llevar el trabajo pastoral, a llevar el gobierno de una diócesis. Entonces es tan importante ese acto que el consejo le dice: mire, señor obispo, conviene que aquí se erija una parroquia. Entonces es algo muy hermoso, porque es un vínculo importante dentro de una comunidad el que ya sea reconocida como parroquia, en este caso, por ejemplo, la Anunciación del Señor. Tengo entendido, señor Luis, que en tiempos de don Magín Torreblanca, seguramente, fue constituida la parroquia del Espíritu Santo y Santa María de Guadalupe. Creo que su primer párroco fue Monseñor Díez de Soriano. Y si no estoy mal, o creo tener, una de las capillas era exactamente donde ahora es la parroquia de la Anunciación del Señor. ¿Qué circunstancias tendrían que suceder para que se tome una determinación de decir, bueno, será bueno tener aquí una parroquia que ya no esté dependiente de aquella anterior? Bueno, hay varios factores que inciden en la creación de una parroquia, pero todo va a ir encaminado a la salvación de los fieles.
Recordemos que la iglesia es sacramento universal de salvación, porque la iglesia continúa aquí y ahora la misión de Cristo, que es salvar a los hombres. Entonces, siempre por la salvación de las almas va a hacer todo lo posible la iglesia para que la gracia de Dios se derrame en todo ser humano y sobre todo en sus fieles. Entonces, ¿qué motiva la creación de una parroquia? La mejor atención al pueblo de Dios. Ahora, fíjense que aquí en Ecatepec, que es nuestra diócesis, antes de que fuera elegida la diócesis de Ecatepec, que fue en 1995, pues evidentemente está una iglesia muy antigua que todos conocemos, que es la iglesia de San Cristóbal. Esa iglesia de San Cristóbal es la primer parroquia que existió antes de que fuera evidentemente diócesis de Texcoco, a principios de los años 60. Y pues evidentemente cuando surge la diócesis de Ecatepec, la parroquia de San Cristóbal ya estaba. De hecho, estamos hablando de los años 1700, más o menos, cuando ya es parroquia. Entonces, es la primera parroquia que existe. La segunda parroquia que luego viene en la historia de nuestra diócesis de Ecatepec será la parroquia de Santa Clara. Entonces, ya para que vayamos viendo estos pueblos muy antiguos, al principio San Cristóbal y luego Santa Clara, entonces son las dos parroquias que de ahí se van desprendiendo muchas más. Entonces, ¿cuál sería la primera parroquia que de alguna manera atendía ese territorio que todavía no estaba totalmente habitado? Porque eran llanos de lo que es el lago de Texcoco. Entonces, ¿dónde pertenecía? Pues a la parroquia de San Cristóbal. Con el paso del tiempo se van haciendo, por ejemplo en este caso, este fraccionamiento de Jardines de Morelos. También hay otros fraccionamientos como Ciudad Azteca, como Jardines de Santa Clara. Uno más antiguo todavía es Nuevo Paseo de San Agustín. Todos estos lugares se fueron habitando. Entonces, ¿cuál fue la primera parroquia de esa zona? San Cristóbal. Luego se erige la parroquia de el Espíritu Santo y Santa María de Guadalupe, que es a finales de los años 70. Entonces, ¿quién atendía cuando estaba Jardines de Morelos iniciando? El padre Eduardo Sánchez Pastén, ¿verdad? Ese es nuestro hermano. Él atendía Jardines de Morelos. Luego, don Magín Torreblanca, bien lo mencionas, obispo de Texcoco, en paz descanse, él dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una nueva parroquia. Y entonces manda a don Salvador Díez de Sollano e inicia un camino de lo que va a ser la parroquia del Espíritu Santo y Santa María de Guadalupe, lo que hoy es 12 Apóstoles. Y entonces empiezan a atender todo lo que es Jardines de Morelos. Tengamos en cuenta que no todo estaba habitado, eran terrenos y poco a poco se fueron construyendo. Y esa parte de la 19 de septiembre, que es enfrente del Chedraui, por ahí por Avenida Central, pues es una parte que también don Salvador se dio a la tarea de atender poco a poquito. Esa colonia, si no me equivoco, es de los años 80, precisamente en virtud de lo del temblor y todo eso, se empieza a poblar esa parte y entonces la empieza a atender precisamente don Salvador de Sollano. Entonces, ya cuando se ve que esa comunidad va creciendo, porque tiene varias colonias que pertenecen a la parroquia de la Anunciación, entonces es cuando se toma la decisión de que se divida de esta parroquia madre y se erija la Anunciación del Señor por la mejor atención de los fieles. Entonces sí, antes era una capellanía, sí, pero tal fue el crecimiento poblacional y la oportunidad de tener un pastor propio, porque esa es una bendición. O sea, no vamos a ser capilla, que la capilla también muy respetable porque es parte de la estructura de una iglesia también, pero ya tener al párroco ahí. Imagínense, antes tenía don Salvador de Sollano que enviar a un vicario o a algún ministro celebrante, porque antes se estilaba eso, y ahora ya tener a un párroco que pueda atender las necesidades de los fieles, pues sensacional. Así es como se puede hablar. Claro, al principio eran grandes territorios y poco a poco, según las necesidades, crece el número de personas, se construyen condominios, se multiplican las personas, las necesidades.
y naturalmente en algún momento ven la necesidad de concretamente ya decir, aquí debe haber un párroco para que bautice, de todos los sacramentos. Exacto. Esa es la idea, ¿no? Sí, me imagino, porque la verdad es que ahorita pero yo creo que es en tiempos de Don Onésimo Cepeda Silva, Así es. que se constituye hace 25 años, Sí, claro, la comunidad parroquial de la Anunciación. Yo la verdad es que he investigado poco, pero pues el primer párroco fue el Padre Faustino, de los Operarios de Cristo. Ahí hemos estado investigando y algunas personas de la parroquia las vamos a entrevistar también, porque nos interesa ese día que estuvieron y que asistieron a esa ceremonia de elección canónica, ¿no? ¿Tu padre has estado en alguna ceremonia de elección canónica? ¿Nos puedes explicar en qué consiste? Bueno, fundamentalmente se va dando la elección canónica a través de un decreto. Entonces, el obispo, habiendo escuchado a su consejo presbiteral, al colegio de consultores también, ya se toma la decisión, entonces se hace un decreto. Ese decreto va a determinar las características de esa parroquia. Ordinariamente las parroquias son territoriales, es lo que nosotros conocemos, pero también hay parroquias por otros motivos, por ejemplo, por motivos personales. Por ejemplo, vamos a ser una parroquia de habla inglesa. Todos los que hablan inglés en cierto lugar van a ir ahí y entonces es su parroquia. Otro tipo de parroquias es, por ejemplo, si hay una fábrica o lugares donde hay muchos fieles, vamos a hacer una parroquia en virtud de esa necesidad. Entonces los trabajadores de esta zona pertenecen a esa parroquia, pero ordinariamente son territoriales. Entonces en ese decreto se van determinando los límites, bueno, ¿de dónde se desprende? Los límites parroquiales que tiene, y entonces en el momento que se va a elegir se lee ese decreto y luego se le da posesión al nuevo párroco. ¿Qué se hace en una elección de una parroquia? Leer el decreto y darle posesión al párroco. En ese momento ya tiene una nueva personalidad jurídica propia. ¿Qué significa? Vamos a poner el ejemplo de la comunidad que hoy está en esta línea de cumplir sus bodas de plata. Cuando se tenía a la Anunciación del Señor como una capellanía, todo lo que tenía esa parroquia pertenecía a la parroquia del Espíritu Santo y Santa María de Guadalupe. Entonces, que tenían una banca, que tenían a lo mejor un sagrario, que tenían lo que hayan tenido poco a poco con el esfuerzo de la comunidad, su pertenencia es a la parroquia. En el momento que se elige la nueva parroquia, ya todo lo que hay ahí ya queda, ya no se puede mover. De hecho, de esa parroquia de Santa María del Espíritu Santo de Santa María de Guadalupe, de ahí salieron varias parroquias. Por ejemplo, salió la parroquia de Santa Cruz, en la sección Bosques. Cuando era una sola parroquia, por ejemplo, ahí tenían todos los elementos que utilizaban para la Semana Santa, porque se hacía una sola Semana Santa en todo Jardines de Morelos. Cuando se divide, dice los apóstoles, y todos mis elementos de lo que hacíamos para el Via Crucis, las plataformas, las cruces. No. En el momento que se eligió Santa Cruz, todo eso quedó en Santa Cruz. Nada de que ya es mío, ¿no? Entonces, eso ya es algo bueno, que lo que ya la iglesia se va haciendo poco a poco, ya pertenece a esa parroquia. Entonces, pues ciertamente es una bendición muy grande el estar en la elección de una parroquia. ¿Qué hace el obispo? Leer el decreto, le da formalidad a ese acto, está reunida la comunidad y darle posesión al primer párroco. Porque ¿qué constituye una parroquia? Que tiene como pastor propio a un párroco. Entonces, eso es lo que se hace en la elección de una parroquia. El decreto que se lee solemnemente, y por otro lado,
la toma de posesión del primer párroco. Eso es lo que en general se hace. Por ejemplo, me tocó estar, es un ejemplo, en la dirección de la iglesia de San Mateo, ¿verdad? Por esos rumbos de la zona pastoral número 1, la de Santo Domingo, que está en la parte de arriba de Tulpetlac, ¿verdad? Entonces, son parroquias que me tocó ver cómo fueron erigidas, ¿no?, en su momento. Acá entre nos, padre, ¿cómo percibiste el ambiente en esas elecciones de parroquias a las que tú asististe? Bueno, mira, hay varios sentimientos. Como todo, es un inicio, cuesta trabajo. Hay comunidades que se sienten muy contentas y yo creo que ese es el punto a donde tenemos que llegar, porque no es lo mismo tener ya a un párroco atendiendo las necesidades y trabajar para esa comunidad más cercana que ser una capellanía. Ahí está una diferencia radical, porque evidentemente la capilla, muy probablemente el párroco no vaya. A lo mejor va un vicario, a lo mejor va un diácono, a lo mejor un ministro celebrante. En cambio, no es lo mismo que ya aquí se celebre la Eucaristía, es lo que yo les decía a mis hermanos, por ejemplo, de Jardines de Morelos. Al principio les costó mucho trabajo pensar, es que ya somos parroquia todos los santos, es que ya somos parroquia de Nuestra Señora de la Luz, es que ya somos parroquia. Al principio querían estar todos juntos, pues era natural. Y luego me dicen, es que antes se hacían grandes encuentros. Evidentemente, si hacíamos encuentros de catequistas y venían 10 de este templo, 10 de este templo, 10 de este templo, 10 de este templo, pues claro que se juntaban 100 y se veía la iglesia llena. Pero yo les digo, hoy, si hacemos un encuentro así, ya no son 10, ya son 20, ya son 25 aquí, ya son 25 allá, ya son 40 aquí. ¿Por qué? Porque el hecho de que ya esté un párroco ahí hace florecer mucho más a una comunidad. Entonces, de momento sí se siente, porque no es lo mismo depender económicamente de una parroquia central, como por ejemplo era Espíritu Santo de Santa María de Guadalupe, hoy Los Apóstoles, a tener que resolver todos los aspectos que implica de estructura, porque acuérdate tú que en una parroquia pues se tiene que tener el sustento que es pues del sacerdote, el sustento de un secretario, una secretaria, el sustento de un sacristán o sacristana. Entonces implica otro movimiento. Pero claro, ¿qué se te ofrece? Que precisamente la iglesia, que es madre y maestra, se acerca más y ya te pone un pastor propio, que es un sacerdote. Entonces, para mí es una bendición maravillosa. Sí, de momento cuesta, claro que sí. Toda división implica un sacrificio. Yo pudiera poner un ejemplo, a lo mejor no es exacto, pero sí nos damos una idea. Cuando de la casa madre dice el hijo, ¿sabes qué? Ya me quiero casar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y entonces se van a vivir. Que es difícil, claro, porque cuando era yo hijo, pues yo estaba aquí en casa de mamá, casa de papá, y todo lo tenía, pero ahora yo tengo que luchar por mi nuevo hogar, por mis hijos. Entonces eso mismo le pasa a una parroquia, pero es una ventaja también, porque es un signo de que esa comunidad va creciendo. O sea, para mí es una bendición que la Anunciación sea parroquia, claro que sí, porque así va creciendo poco a poco. Y esa parroquia, pues solo Dios sabe hasta dónde podamos llegar. Te ponía el ejemplo hace un rato, ¿no?, de una parroquia de San Cristóbal que ya tiene más de 300 años. Sensacional. Y ojalá precisamente esos son los primeros pasos, pero en un futuro, cuando cumplan 50, 100, 200 años, pues ¿por qué no pensar en un futuro que así pueda ser? Sí, realmente es toda una historia. Bueno, yo como párroco me tengo que dedicar un poquito a investigar más. Finalmente, Monseñor, ¿qué le dirías a nuestros fieles? Porque sí, hablamos un poco de un acto jurídico, pero formalmente ese acto jurídico inicia
es el inicio de una fraternidad, un párroco, unos fieles, caras concretas, personas concretas, dificultades concretas, y un caminar que comienza a dar identidad. Cada parroquia es distinta, y creo que cada parroquia tiene un rostro. Esto lo va conformando los fieles y el párroco, con su ir madurando juntos y caminando juntos en la fe. Me gustaría que les dijeras algunas palabras a los fieles de mi parroquia, que cumplimos 25 años. No queremos que esto pase desapercibido, sino que realmente es algo importante como para alcanzar a percibir que ha habido cambios, que poco a poco realmente nos vamos constituyendo como una comunidad, una verdadera comunidad parroquial, y que pues poco a poco vamos tomando identidad, ¿no? Tenemos que seguir creciendo, pero me gustaría que tú les dijeras algo. Bueno, pues en primer lugar es felicitarlos. ¿Por qué? Primero, porque la esencia, el centro y el culmen, de la vida cristiana es la Eucaristía. Y la Eucaristía es acción de gracias. Y yo creo que un cristiano siempre tiene que ser agradecido. Entonces, lo primero que viene a mi mente para la comunidad de la Anunciación del Señor es decirle a Dios, gracias. Gracias porque ha sido un caminar de 25 años. Es una iglesia muy joven, pero ya es un camino, ya son bodas de plata. Entonces, mucho que agradecer, muchísimo. ¿Qué podemos nosotros también ver? Que la historia de la salvación, que tiene su centro en Cristo, se ha hecho presente aquí y ahora a través de esa comunidad parroquial. Don Onésimo, algún día como pastor vislumbró, en paz descanse nuestro primer obispo, vislumbró un camino, tuvo un sueño, pero ese sueño no solamente es el de Don Onésimo, sino es el sueño de Dios que a través de Don Onésimo se fijó en esa comunidad para poder ser parroquia. Entonces, yo creo que lo primero es gracias. Por otro lado, el padre allí en la oficina parroquial tiene los libros parroquiales. Ya empieza a ver algunos frutos. Por ejemplo, ¿quién se bautizó ahí? ¿Quién ha hecho su primera comunión ahí? ¿Quién se ha confirmado ahí? Ahorita ya van a empezar a surgir los primeros matrimonios. De hecho, seguramente ya le han pedido al padre válidas para matrimonio de gente que su inicio en la fe fue allí, en esa sencillez, pero ahí hay una pila bautismal y allí se derrama la gracia. Por eso yo creo que es un momento para decirle al Señor gracias, y también un momento para poder seguir mirando hacia adelante y hacer crecer esta comunidad. Ciertamente esta comunidad tiene rostros muy concretos. Varios de ustedes seguramente estuvieron desde ese momento que llegó Don Onésimo y erigió esa parroquia, seguramente lo habrá. Y ustedes que estuvieron en la elección canónica tienen un compromiso de hacer crecer esta comunidad que Dios les permitió nacer. Y también a las nuevas a los nuevos hermanos de comunidad, porque también hay niños de catecismo, hay adolescentes, hay jóvenes que tienen menos de 25 años y que ellos toda su vida han sido a la parroquia. También saber reconocer y tener gratitud por las personas que han ido edificando esta comunidad. Acordémonos que lo más importante es la parte espiritual. Desde ahí se ha evangelizado. ¿Cuántas veces se ha salido de ese lugar la palabra de Dios? En la homilía, en las misiones católicas, en la catequesis. Es el lugar a donde se ha derramado la gracia. ¿Cuántas celebraciones eucarísticas ha habido ahí? Y ahí se hace presente la salvación de Dios a través de la Santa Misa. Y así sucesivamente todos estos sacramentos que se han ido dando allí es para decirle a Dios, ¿sabes qué? Gracias. Y en la parte material también se van dejando pequeñas huellas. A lo mejor ya hay lugares que a lo mejor ya no existen más que en la memoria, en el corazón, en el recuerdo.
Por ejemplo, yo vi un templo chiquito, ¿no? Creo que ya lo demolieron, ¿no? Entonces, pero fue parte de esa historia. En su momento respondió a esa necesidad. Hoy, la otra vez tuve la oportunidad de estar por ahí, ya veo cómo va creciendo, cómo ya le van poniendo su el techado, en fin, tantas cosas bellas que he visto cómo va desarrollándose esa comunidad, que yo creo que vale la pena decir gracias y no olvidarse que están en una vocación bellísima, la anunciación del Señor, ¿verdad? Una perspectiva que marca la historia de la salvación y sobre todo tener a nuestra madre como patrona. Entonces yo creo que es muy hermoso este momento. Que pienso nada más decir a Dios gracias, a nuestra madre del cielo gracias, a esas generaciones que han pasado durante 25 años, desde los fieles como todos los sacerdotes que han estado pasando. Hay unos que ya murieron, entonces también los ponemos en las manos del Señor, y que algún día nos podamos encontrar ya en la eternidad, porque yo no dudo que haya santos de al lado, como dice el Papa Francisco, en estos 25 años de la anunciación del Señor. No dudo que ya haya habido frutos de santidad, porque Dios sigue guiando a su iglesia. Así es de que muchas felicidades y bendiciones abundantes para esa comunidad. Muchas gracias, Monseñor. Buenas noches, te agradezco esta entrevista. Pues lamentablemente el padre Faustino tuvo que cancelar por un compromiso. Él iba a estar directamente ese día y le pedí que presidiera la Eucaristía, pero bueno, somos los dos vivos párrocos que quedamos, porque paz descanse ya el padre Miguel y el padre Fernando, que también fueron párrocos. Sí. Ahí dieron su vida y ahí entregaron su vida y bueno, pues sus esfuerzos por la salvación de muchos años. Padre, que Dios te bendiga, muy buenas noches. Dios te bendiga, Padre Roberto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.